Mente Revolver cuenta la historia de tres personajes fronterizos que viven en la frontera en Tijuana. Hay dos personajes que desarrollan su historia en Tijuana y uno en Los Ángeles, y a partir de eso pues se encuentran entre ellos tres personajes marginales, abandonados, invisibles, muy solos, los tres personajes con una historia muy particular de por qué están tan en esa soledad. Y bueno, en el transcurso de la película vemos pues que les pasan cosas. La idea el título de la película describe de alguna manera su proceso de pensamiento, su proceso emocional, esta idea de ciclos que se repiten y que parece que estamos condenados a ellos de manera interminable. Yo conozco a Alejandro Ramírez Corona desde que éramos estudiantes, y discutiendo mucho sobre lo que nos inquietaba del cine mexicano, los nuevos directores, el lenguaje cinematográfico, la dirección de actores, nos propusimos hacer una película y partimos de un tema que también nos inquietaba muchísimo, que era el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994, pero sobre todo el personaje de Mario Aburto. En mi caso, yo interpreto a Mario Aburto en una situación hipotética. ¿Qué pasaría si sale de la cárcel? Entonces, de hecho, a partir de eso se detona la película de Mente Revolver, la salida de Mario Aburto de la cárcel, y qué le pasa con esta libertad, qué realidad encuentra después de 20 años, y a partir de eso fuimos construyendo la historia. Fue un proceso largo, del que fuimos a la ciudad de Tijuana a conocerla, a indagar, cruzamos la frontera, San Diego, Los Ángeles, después nuestra compañera Bella Merlin se integró, es también parte del reparto, y es una actriz inglesa que radica en la ciudad de Los Ángeles, una extraordinaria maestra de actuación también de una universidad de Los Ángeles. Y pues de esa forma nosotros pues fuimos desarrollando la historia, es decir, inclusive el personaje empezó a surgir antes de que hubiera un guión. Ese fue el trabajo con el director, y ya después que hubo un guión, pues lo único que hicimos fue ejecutarlo, tratar de construir un personaje que emocionalmente estuviera preparado para poder habitar cualquier situación que se le presentara en la ficción. Yo llegué a partir de una llamada de Alejandro, me habló directamente porque había visto una película, Los Hamsters, y Gaby Pineda, productora de Los Hamsters, le pasó mi contacto. Inmediatamente hicimos muy buena conexión, Alejandro y yo. Leí el guión, bueno, no lo leí completo porque fue un proceso distinto a los que había trabajado antes. Alejandro me fue pasando el guión poco a poco, en 3 etapas. Y la primera etapa del guión que había leído me pareció muy, muy interesante el personaje de Chicali, sobre todo porque no había tenido la oportunidad de interpretar un personaje que tuviera como una montaña rusa de emociones, ¿sabes? Como tanto arco dramático en crecimiento del personaje emocionalmente. Y me pareció interesantísimo la premisa también de la historia, de estas 3 historias. Y pues así es como llegué a la película. Para nosotros es importante plantear un tema que nos inquieta de nuestra realidad. Una de las inquietudes que tenemos frente a esta realidad social y política es la impotencia de que hay de pronto un sistema político que parece inamovible. Vemos situaciones que nos afectan a todos, principalmente temas de corrupción. Nos mienten de una manera cínica, descarada, y bueno, ante esa impotencia, al menos nosotros tenemos la posibilidad de expresarlo en el cine, hacer un ejercicio cinematográfico que nos permita desahogar expresivamente y artísticamente, con el rigor que obviamente implica el cine, para poder manifestar nuestros puntos de vista, y desde ahí pues buscamos generar un diálogo, una empatía con el espectador, porque creemos y estamos muy seguros que no somos los únicos que sentimos y padecemos esa misma realidad. Pues mira, desde el principio que te comento que me acerqué al guión, me pareció muy interesante poder contar un poco de la experiencia que yo he vivido en Tijuana, que yo viví en Tijuana desde el 2008, que me fui a vivir para allá 6 años para estudiar la licenciatura en teatro, y fue como un lugar donde depositar todas estas experiencias que tuve en la ciudad, que llegué, te comentaba, en el 2008, que fue el año más violento para Tijuana. Y justo fue como canalizar todas esas memorias en la película y en la construcción del personaje. Con Jano trabajamos de la mano, hicimos mucha investigación, al igual que Baltimore con Jano, y pues eso, como documentarme, como darme cuenta de la realidad de la violencia del país, ¿sabes? Entonces fue muy interesante.